El otro día me encontraba comiéndome un rico y delicioso huevo con chile. Mientras disfrutaba mi comida, pensaba que debería ser un platillo de primer mundo y que la tortilla es de lo mejor que pudo existir en México. De repente, se me vino a la mente que aún no había leído un libro que compré hace tiempo. El hombre en busca de sentido. Este libro, escrito por el psiquiatra y neurólogo Viktor Frankl, narra su experiencia como prisionero en Auschwitz, el campo de concentración más conocido de la Segunda Guerra Mundial. A través de su relato, Frankl expone las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos los prisioneros y cómo la búsqueda de un propósito en la vida les permitía resistir el sufrimiento extremo. Además, desarrolla su teoría de la logoterapia, que sostiene que encontrar un sentido a la vida es fundamental para superar la adversidad. Y después de eso, me di cuenta de que en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial debieron haber ocurrido cosas extremadamente oscuras y perturbadoras. Atrocidades cometidas por humanos contra otros humanos, sin el menor rastro de humanidad en sus acciones. Así que agarré mi laptop de la septiembre y me puse a investigar sobre los crímenes y experimentos inhumanos llevados a cabo por los nazis y su líder, el hombre del bigote chistoso. Así, que sin más palabras, para empezar, comenzamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi llevó a cabo atroces experimentos médicos en prisioneros de campos de concentración. Estas prácticas inhumanas buscaban avanzar en conocimientos médicos y científicos sin considerar la ética ni la dignidad humana. Tipos de experimentos. Esterilización y genética. Médicos como Karl Klauber realizaron experimentos para desarrollar métodos de esterilización masiva, inyectando sustancias químicas en los órganos reproductivos de mujeres sin su consentimiento. Resistencia humana. En Dachau, se llevaron a cabo experimentos para probar la potabilidad del agua de mar, obligando a prisioneros a consumirla y observar los efectos adversos. Enfermedades y vacunas. Se infectó deliberadamente a prisioneros con enfermedades como la malaria, tifus y tuberculosis para estudiar su progresión y probar posibles tratamientos. Las consecuencias que tuvieron estos actos provocaron cosas inhumanas como miles de prisioneros murieron o quedaron con secuelas permanentes debido a estos experimentos. Así como estos actos llevaron a la creación del Código de Nuremberg, estableciendo principios éticos para la investigación en seres humanos. Además de los eventos más documentados de la Segunda Guerra Mundial, hubo masacres menos conocidas que reflejan la brutalidad del conflicto. Muchas de estas atrocidades fueron cometidas tanto por los nazis como por los soviéticos y otras fuerzas en diversas partes del mundo. Estos eventos, aunque menos mencionados, dejaron una marca indeleble en la historia y en la memoria de sus víctimas. Masacre de Katyn. Contexto. En 1940, aproximadamente 22.000 oficiales, intelectuales y líderes militares polacos fueron ejecutados por la policía secreta soviética, NKVD, en el bosque de Katyn y otros lugares. La masacre fue parte de un esfuerzo por eliminar cualquier posible resistencia polaca a la ocupación soviética. El descubrimiento de las fosas comunes fueron descubiertas en 1943 por la Alemania nazi, que utilizó el hallazgo como propaganda contra la Unión Soviética. Sin embargo, la URSS negó su responsabilidad y culpó a los nazis hasta 1990, cuando Mikhail Gorbachev finalmente reconoció que el crimen fue cometido por el NKVD. Las consecuencias que tuvo fueron que la masacre de Katyn sigue siendo un punto de tensión entre Rusia y Polonia. Masacre de Babi Yar, 1941, el genocidio en un barranco. Tras la invasión de la Unión Soviética, los nazis comenzaron a ejecutar masivamente a judíos, prisioneros de guerra y opositores políticos. Babi Yar, un barranco en Kiev, se convirtió en el escenario de una de las peores matanzas del Holocausto. Entre el 29 y 30 de septiembre de 1941, más de 33.000 judíos fueron llevados a Babi Yar y fusilados por los Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte nazis. En los meses siguientes, se siguió ejecutando miles de personas en el mismo sitio. Babi Yar es un recordatorio de la brutalidad del Holocausto. La URSS intentó minimizar el evento, atribuyéndolo a crímenes de guerra nazis, sin reconocer específicamente a las víctimas judías.
Masacre de Nankín, 1937 a 1938, el horror en China. En diciembre de 1937, las tropas japonesas capturaron la ciudad china de Nankín durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Lo que siguió fue una de las peores atrocidades de la historia moderna. Entre 200.000 y 300.000 personas fueron en 6 semanas. Miles de mujeres fueron y brutalmente alejadas de la vida. Se llevaron a cabo torturas, masa de civiles y prisioneros de guerra chinos. Hasta hoy, la masacre de Nankín sigue siendo un tema de tensión entre China y Japón. Algunos sectores en Japón han intentado minimizar o negar el evento. La Unidad 731 fue un programa secreto del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial, dirigido por Shiro Ishii. Ubicada en Harbin, China, realizaba experimentos con humanos para desarrollar armas biológicas. Experimentos inhumanos. Las víctimas eran prisioneros de guerra y civiles chinos, rusos y aliados. Se les llamaba marutas, lo cual significaba troncos, deshumanizándolos. Con ellos realizaban pruebas con enfermedades. Se inoculaban virus como peste bubónica, antrax y cólera. Vivisecciones sin anestesia. Se diseccionaban prisioneros vivos para estudiar la progresión de enfermedades. Congelación extrema. Se exponía a sujetos a temperaturas bajo cero para analizar la gangrena. Pruebas con armas biológicas. Se lanzaban bombas con bacterias en pueblos chinos, causando epidemias. Encubrimiento y consecuencias. Al final de la guerra, Japón destruyó la unidad para borrar evidencia. Sin embargo, Estados Unidos ofreció inmunidad a los científicos a cambio de su investigación, usándola en la Guerra Fría. Nadie fue juzgado en los juicios de Tokio. Japón negó su existencia por décadas, pero documentos desclasificados y testimonios lo confirmaron. Hoy, en Harbin, existe un museo en memoria de las víctimas. La Unidad 731 es un recordatorio de la crueldad en la guerra y el peligro del abuso de la ciencia. Sus crímenes, aunque encubiertos por años, quedaron marcados en la historia como una de las peores atrocidades de la humanidad. La masacre de Dístomo fue una de las peores represalias llevadas a cabo por la SS alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió el 10 de junio de 1944, cuando las SS terminaron con la vida a 218 civiles griegos en el pueblo de Dístomo, como castigo por la supuesta colaboración de la resistencia local con los aliados. La razón de lo ocurrido. En la región de Beocia, Grecia, los partisanos griegos llevaban a cabo ataques contra las fuerzas alemanas. En respuesta, un destacamento de las Waffen-SS de la segunda división Panzer, Das Reich, llegó a Dístomo con órdenes de enseñar una lección a la población civil. Las tropas de las SS no encontraron a ningún miembro de la resistencia en el pueblo. A pesar de esto, los comandantes alemanes ordenaron la ejecución de los civiles como represalia. Lo que será narrado a continuación, está dicho de tal manera que no afecte las normas de YouTube. La tragedia de Dístomo. El horror en su máxima expresión, lo que ocurrió en Dístomo fue una muestra de la crueldad de la guerra. Hombres, mujeres y niños fueron víctimas de una violencia despiadada. Muchas personas fueron sometidas a abusos antes de perder la vida. Los soldados incendiaron casas con familias dentro, dejando al pueblo en ruinas. Las calles quedaron cubiertas de destrucción y el miedo se apoderó de los sobrevivientes. Un testigo describió la escena como un auténtico infierno en la tierra, donde el dolor y la desolación eran inescapables. Encubrimiento y consecuencias. Tras la masacre, las fuerzas alemanas justificaron su acción alegando que se trataba de una operación contra la resistencia, negando haber atacado a civiles indefensos. Sin embargo, los testimonios de sobrevivientes y reportes posteriores revelaron la verdad. A pesar de la magnitud de lo ocurrido, los responsables nunca enfrentaron la justicia. En 1997, Grecia solicitó reparaciones a Alemania, pero la petición fue rechazada. Hoy, Dístomo es un recordatorio del sufrimiento de los inocentes en la guerra, con un monumento que honra la memoria de quienes perdieron la vida. Este evento sigue siendo un símbolo del impacto devastador de los conflictos en la población civil. Espero que te haya gustado el video.
Es importante recalcar que los casos y hechos presentados deben ser tomados con seriedad y discreción. Gracias por verlo. Comenta qué tema te gustaría que investigara para un próximo video, eso me motiva a seguir creando más contenido. Sin más que decir, yo no lo descargo porque ya lo tengo.